Bienvenidos a la presentación del trabajo de grado estilo monografía, donde participaremos mi compañera Magda Lucía y yo, Manuela. El título de nuestro trabajo de grado es el impacto jurídico y aplicabilidad de la interdicción en Colombia en el marco de la Ley 1996 de 2019. Momentos de incertidumbre en la implementación del nuevo régimen, siendo el asesor de la monografía el profesor William Esteban Grisales. Históricamente, las personas con discapacidad han sido un grupo poblacional discriminado y maltratado. Sus derechos han sido siempre vulnerados, por lo que se describe el impacto jurídico y aplicabilidad de la ley, y con ello vamos a evidenciar los vacíos jurídicos ante los cuales tendremos que enfrentarnos los operadores jurídicos para poder implementarla. Hola, soy Magda y les cuento que en Colombia todas las personas mayores adultas en situación de discapacidad ya son capaces. La ley en comento lo estipula, además de cómo, quiénes son los responsables al implementarla. Argumentando lo anterior, a partir de doctrinantes, juristas, leyes nacionales y tratados internacionales, partiendo de la persona, sus atributos, en especial la capacidad, y finalizando con los cambios que el legislador desarrolló en ella, derogando parte de la 1306 de 2009. Se realizará desde lo jurídico, analizando la verdad y juzgando su eficacia frente al conocimiento efectivo en la realidad judicial. El hombre ha buscado configurar la definición de la palabra persona desde el derecho comparado, como el concepto es establecido en las legislaciones desde la romana, la francesa, la chilena y concluyendo con la estructura colombiana. Ignacio Alipio Gómez, jurista colombiano, indica que el origen de la palabra persona proviene del latín personal, que significa máscara utilizada por los actores en el teatro griego. La palabra persona es estudiada por múltiples doctrinantes, algunos haciendo un recorrido histórico como Lucrecio Jaramillo en su libro de Derecho Romano, quien nos dice que persona es equivalente a homo, es decir, a individuo de la especie humana, y que para ser persona, en el derecho romano se exigía de 3 estatus, que sería el primero, ser libre, el segundo, ser ciudadano, y el tercero, no estar bajo ninguna potestad. La falta de alguno de estos estatus se le conocía como persona incapaz en derecho. En el Código Civil francés, la persona era atribuible a patrimonio, y asimismo podría configurarse que no todos los seres humanos eran personas. En la legislación chilena, señala que al nacer y sobrevivir un momento siquiera era un requisito indispensable para ser persona legal. En el Código Civil colombiano tiene una interpretación similar a la chilena y a los principios de la antigua Roma, como lo establece el artículo 33, 74 y 90, desde el hombre, el individuo y la existencia legal al nacer. Concluyendo, el concepto jurídico de persona reconoce a la persona como sujeto atribuible de derechos y obligaciones, y a su vez lo dota de múltiples condiciones y competencias que le permite reafirmar el rol del individuo frente a la sociedad, el cual ha sido transformado debido a órdenes sociales establecidos desde el punto de vista filosófico, sociológico, psicológico, físico y jurídico. Ya posesionada la persona en sociedad se diferencia entre natural o jurídica, como lo reza el artículo 73 del Código Civil, indicando Valencia sea ser la primera aquella persona física, natural o jurídica que hace referencia a los seres humanos, y a la persona jurídica que, siendo la abstracta, no se puede mover libremente porque siempre dependerá de un representante o órgano colectivo para tomar las decisiones. Ambos son sujetos susceptibles de adquirir derechos y de contraer obligaciones, por lo que los hermanos Maceu aducen, la persona es la que vive la vida jurídica. Además, poseen unos atributos o cualidades que los individualizan y les otorgan personalidad. En las personas naturales se reconocen el nombre y apellido, singularizándolos frente a la sociedad, la nacionalidad, definida por la jurisprudencia colombiana como el vínculo legal o político jurídico que une al Estado con un individuo. También el domicilio, a lo que Savigny considera como el lugar donde el individuo reside constantemente y ha elegido como centro de sus negocios y de sus relaciones jurídicas. Un cuarto atributo es el estado civil, es decir, su condición frente a la familia. También se cuenta el patrimonio, que le permite satisfacer sus necesidades y valorarles
valorarlas económicamente. Como sexto y último atributo de la personalidad, tenemos la capacidad, la que dota a las personas naturales de derechos y obligaciones. Con los anteriores, es el Estado quien debe protección y garantía por ser la sede de sus relaciones sociales, familiares y económicas. Estas, a su vez, adquieren con el Estado obligaciones. Ya desarrollados los demás atributos de la personalidad, hablamos de la capacidad y el impacto que generará aplicar la Ley 1996 de 2019, donde se declara a todas las personas capaces y con participación plena y efectiva en la sociedad. La RAE define la capacidad como la aptitud para ejercer personalmente un derecho y cumplir con una obligación. Por lo anterior, si toda persona es capaz, también responde por su capacidad, siendo esta la capacidad jurídica que nace con la existencia legal de toda persona, que es sinónimo de voluntad, significando como la facultad psíquica que tiene una persona para elegir entre realizar o no determinado acto, sin estar sujeto a ningún tipo de limitación. Esta se revisa desde dos contextos, desde la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud o idoneidad de una persona para ser sujeto de relaciones jurídicas y titular de derechos, y la capacidad de ejercicio como capacidad legal de obrar o negociar. En conclusión, en Colombia capacidad es otorgada a todas las personas mayores de edad y les permite crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas de forma voluntaria o de forma autónoma. El ser humano convive con enfermedades y otros limitantes que inevitablemente le causan deterioro a su cuerpo y a su mente. Pero con la Ley 1306 del 2009 se establecieron los requisitos para que una persona con alguna discapacidad pudiese ejercer sus derechos civiles con la protección general e inclusión social, siendo un requisito para declarar al interdicto por medio de un curador. La interdicción no garantiza la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Con la ley en mención, el curador responsable era el encargado de la toma absoluta de las decisiones, no solo con la premisa de la confianza decidida sobre la vida y el patrimonio de la persona. Él no respetaba la voluntad y menos asumía los daños que se pudiese causar, por lo que se hizo necesario revalidar la supuesta protección, revisión que trajo como consecuencia la Ley 1996 del 2019. Ahora entramos al tema central de este trabajo, el impacto que genera la aplicación de la Ley 1996 del 2019, por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Ley que derogó parcialmente la 1306 de 2009 y que reafirma la dignidad humana en las personas en situación de discapacidad, reemplazando la figura jurídica de interdicción por sistema de toma de decisiones con apoyo. Por ende, quienes antes del 26 de agosto del 2019 fueron declarados interdictos, se les debe revisar el proceso de interdicción oficiosamente, con plazo desde el 26 de agosto del 2021 hasta el 26 de agosto del 2024. Y los procesos en curso, el juez los suspenderá. Y si se presenta una urgencia o algunos de estos, el mismo juez levantará la suspensión para decretar medidas cautelares, nominadas e innominadas, es decir, taxativas o no taxativas. ¿En beneficio de quiénes? De quienes se les inició el proceso sin sentencia final. Esta permite sancionar a las personas mayores de edad con discapacidad de sus actos contractual y extracontractualmente, reconfirmando que son sujetos de derecho, pero también de obligaciones, lo que crea ambigüedad, ya que no se puede dar capacidad total a una persona que no goce con facultades plenas para ejercerlas, generando dudas en la implementación y aplicabilidad garantista que el Estado pretende con la ley en mención. Ya las personas con discapacidad no son pacientes. El derecho se tiene que revolucionar para brindarles apoyo. A la fecha, los jueces, los notarios, los conciliadores, el Ministerio Público y demás apoyantes del proceso no tienen los parámetros suficientes para determinar el grado de discapacidad e individualizar su necesidad,
ya que la mayoría no cuentan con la capacidad necesaria para poder atenderlos, pues no son médicos, no son psicólogos, no son psiquiatras y no manejan un lenguaje de señas ni el sistema braille que le puede facilitar la comunicación, entre otras necesidades especiales que requieren para poder aplicar la ley de mención de manera efectiva. También se abroga el curador y tutor para los mayores de edad. Aquí ya son los apoyos y los salvaguardias, al igual que las medidas que ofrece el Estado por medio de las directrices anticipadas, que son la voluntad anticipada por medio de un escrito que quienes hacen esos mayores de edad, también con los ajustes razonables, que son todas las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas, que no impongan una carga desproporcionada o indebida a estas personas. Además, se desarrolla el sistema asistencial desde la inclusión social, con derecho a equivocarse, al libre desarrollo de la personalidad y a la autodeterminación. Pero la función de las figuras o instituciones que le van a dar soporte a la manifestación de la voluntad de estas personas puede ser subjetiva, quedando así en duda la seguridad jurídica brindada por el Estado. En conclusión, la Ley 1996 de 2019 confirma la dignidad de los adultos mayores en situación de discapacidad, pero a su vez presenta muchas preguntas y retos relacionados con ella y su aplicabilidad con relación a los jueces, comisarios, conciliadores, fundaciones, gestores de justicia, entre otros. ¿Sobre qué? Sobre la adecuada implementación y reglamentación de ella por falta de explicación y asesoría sobre el tema. También con el trato que se debe brindar a estas personas adultas mayores. Además, el Estado colombiano reconoce la preocupación existente con los procesos de interdicción suspendidos y los que de manera oficiosa deben revisarse. En suma, la Ley 1997 de 2019 incluye a las personas que antes, a pesar de ser protegidas, también estaban a la sombra de la ley y de la sociedad, puesto que no eran autónomas ni en su vida y mucho menos en la toma de sus decisiones. Este siendo el aporte más significativo de la ley, reconociéndole la capacidad legal sin distinción alguna, de decidir por sí mismas, expresar su voluntad, para así cumplir con las obligaciones de manera autónoma y solicitando el uso de apoyos si así se requiere, para que como cualquier otro ciudadano pueda decidir sobre los diferentes aspectos de su vida. Para finalizar, hay que reconocer que el Estado colombiano cuenta con una norma que está en vigencia, pero que no tiene claro su procedimiento para ejecutarla. Por lo que cabe preguntarnos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con los procesos de interdicción que estaban en curso en el momento en que entró en vigencia la norma? ¿Conocen los operadores jurídicos la implementación de esta norma para que sea en derecho? Lo que sí queda muy claro es que esta vez el derecho no fue egoísta e invitó a otras ciencias auxiliares y a otras disciplinas a participar en la implementación con esta ley o de esta ley, para así comprender estas personas mayores de edad en situación de discapacidad y que su lenguaje pueda llegar a toda la sociedad. Muchas gracias, esperamos el tema haya sido de su agrado.